Bueno, buenos días. Bienvenidos entonces al seminario del Grupo de Simulación de Sistemas Físicos. Tenemos hoy como invitado al profesor Miguel Ángel Uribe, quien nos va a hablar de los efectos de la interacción entre buses sobre el problema de optimización de frecuencias de sistemas BRT, cuyo ejemplo pues más inmediato que tenemos nosotros pues es Transmilenio. Muchas gracias, profesor Miguel Ángel, por haber aceptado esta invitación. El profesor Miguel Ángel estudió en la Universidad Nacional Supergrado como físico, también hizo su maestría en la Universidad Nacional en el área de materiales y luego se fue para Suiza, a la Universidad de Friburgo, a realizar su doctorado. Allí incluso el profesor Miguel Ángel se ganó un premio a la mejor tesis de doctorado que se realizó en ese año y en este momento trabaja como, perdón un momento, en este momento trabaja como profesor asociado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, realizando tanto pues, como físico, también haciendo investigación como en ingeniería aplicada a diferentes tipos de sistemas complejos y sistemas ingenieriles. Entonces, muchas gracias, bienvenido. No sé si el profesor José Daniel quiere dar algunas palabras. No se escucha, profesor, un momentico. Está muteado, profesor. Solamente quiero decir que muchas gracias, profesor Miguel Ángel, por aceptar nuestra invitación y que es un honor y un gusto tenerlo aquí. Entonces, adelante, Miguel Ángel. Está muteado, Miguel Ángel. Listo, ahora sí ya. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, William. Muchas gracias, profe José Daniel, por la invitación. Para mí es siempre un honor hacer parte de este espacio. Entonces, no, muchísimas gracias por la invitación. Y pues lo que les quiero compartir aquí hoy es un trabajo que venimos desarrollando junto con el profesor William, que también nos viene colaborando en este proyecto. Y pues básicamente es un problema muy de investigación aplicada eh, que nace, digamos que tiene su origen de hecho en un trabajo que se hizo en el marco de este grupo de simulación de sistemas físicos también cuando hace algunos años algunos trabajos que se hicieron con simulaciones de tráfico utilizando autómatas celulares. Entonces digamos que esa es como la inspiración inicial de este trabajo. Y pues en algún momento, como yo soy usuario, trabajo en la Sabana, vivo en Bogotá, monto en Transmilenio casi todos los días, digamos que uno se empieza a preguntar, bueno, si realmente vale la pena o si existe alguna forma en la que este sistema pudiera funcionar mejor, ¿no? Entonces nos pusimos a leer y nos pusimos a investigar. Y bueno, digamos que el impacto de esta investigación o de cualquier investigación en este sentido, pues es potencialmente muy alto. Cuando uno mira las cifras en sistemas BRT como Transmilenio, se mueven más de 33 millones de pasajeros diariamente en 181 ciudades del mundo. Entonces, digamos que queda claro que si uno lograra de alguna manera establecer algún mecanismo para mejorar cómo funcionan estos sistemas, pues impactaría directamente en la vida y en la economía de muchas personas. Y cuando uno se pone a leer digamos que la problemática o la literatura que hay al respecto, pues uno encuentra varias cosas. Primero, desde luego, los sistemas BRT son sistemas que principalmente es en el tercer mundo en el que funcionan, ¿cierto? Son principales en países en Latinoamérica, en Asia, algunos en África. Entonces, desde luego, pues esto no es un problema que se vaya a atacar desde universidades en Estados Unidos, desde universidades en Alemania o en Inglaterra. Este es un problema que se ataca desde universidades en nuestros países. Y la segunda condición, o lo segundo que uno ve es efectivamente cuando la gente trata de proponer soluciones, pues hay muchos modelos en los que se proponen modelos analíticos, digámoslo así, es decir, modelos en los que yo puedo crear una ecuación que de alguna manera sea capaz de describir el funcionamiento del sistema
¿cierto? En particular, por ejemplo, yo puedo construir una ecuación que tenga en cuenta el costo total del sistema, que es lo que uno siempre quiere optimizar en este tipo de problemas. Entonces uno tiene costos y los costos normalmente tienen costos de operación y además tienen costos, digamos que para tener en cuenta el tiempo de la gente, pues también se tienen costos de tiempo en los usuarios. Y uno crea esa función de costo y pues la optimiza, ¿no? Y la optimiza quiere decir encuentra el conjunto de frecuencias óptimas que hacen que esa función de costo tenga el valor más pequeño posible. ¿Cuál es el problema desde nuestro punto de vista de estas aproximaciones? Pues nuestro problema, digamos que para nosotros, el problema aquí es que normalmente estas aproximaciones asumen que el tiempo, por ejemplo, que se demora un bus en ir de una estación a otra es fijo y es independiente de la frecuencia de las rutas. Eso quiere decir básicamente que lo que se hace es asumir que no hay filas, ¿cierto? Que no hay filas en las estaciones, que no se forman filas en las estaciones. Eso es un problema. ¿Cuál es el otro problema? Que de nuevo, los tiempos de parada, por ejemplo, se asumen fijos o se asumen algunos valores promedio, pero no se tiene en cuenta que no es lo mismo que un bus llegue desocupado a una estación desocupada a que un bus llegue súper lleno a una estación en la que hay muchísima gente esperando. Entonces, ahí se crean también tiempos adicionales que no se tienen normalmente en cuenta en estos modelos y que digamos que de todas maneras analíticamente se convierte en un problema bastante difícil de resolver. Es decir, analíticamente es muy difícil tener en cuenta esas posibilidades. Entonces, desde nuestro punto de vista, aquí hay un bache o aquí hay algo que falta, porque desde luego estas soluciones que desprecian esas componentes de las filas o esas filas o esos tumultos en las estaciones, pues digamos que no resultarían en soluciones que uno pueda aplicar en sistemas como Transmilenio o sistemas muy grandes en los que efectivamente esas filas y esos tumultos son importantes. Entonces, aquí es donde entramos nosotros con nuestra propuesta. Y nuestra propuesta es básicamente, está basada en microsimulación, en autómatas celulares, aunque bueno, llamar esto un autómata es ser demasiado ambicioso, pero pues sí, así se llama esto. Lo que tenemos es básicamente discretizado el tiempo, discretizado el espacio. Definimos unas reglas de evolución para unos objetos que llamamos los buses. Y además, aunque no aparecen acá en el videito, pues también tenemos otros objetos funcionando en paralelo que son los pasajeros. Entonces, digamos que con este esquema tenemos la oportunidad de simular la operación completa de un sistema y como se puede ver ahí en el videito, pues claramente de reproducir las filas en las estaciones y de tener en cuenta el efecto que las frecuencias o la cantidad de buses tiene sobre los tiempos y las velocidades de movimiento de estos buses. Eh, para quienes no lo conozcan, digamos que nosotros no quisimos, hay muchos modelos para hacer modelos, para simular el movimiento de tráfico en, con autómatas celulares. Sin embargo, pues nosotros no hemos querido complicarnos como aquí, digamos, no se trata de tener muchos buses y muchos carriles y muchas cosas, sino básicamente de ver cómo los buses interactúan en estas filas. No nos hemos complicado con un modelo demasiado complicado porque hay muchos y hemos escogido un modelo relativamente sencillo, que es el modelo de Nagel-Schelkenberg, que básicamente tiene tres componentes. Uno, la aceleración. Entonces, básicamente lo que nos dice esta ecuación de acá, la de arriba, es que un bus siempre va a tender a acelerar, ¿cierto? Es decir, a aumentar su velocidad, a menos que pasen dos cosas. Uno, que tenga un obstáculo al frente. Entonces, cuando hay un obstáculo, él va a limitar su velocidad para no estrellarse con ese obstáculo al frente. Y dos, llegue a la velocidad máxima. Desde luego hay una velocidad de crucero máxima. Entonces, pues un bus no va a superar nunca esa velocidad máxima. El segundo componente del modelo de Nagel-Schelkenberg es el frenado. Entonces, eh, es un frenado aleatorio, es una componente estocástica del modelo que nos dice es que en cada instante se lanza un dado, cada bus va a lanzar un dado y si el dado resulta menor a cierto parámetro, entonces el bus va a reducir su velocidad en 1. Esto básicamente nos reproduce comportamientos aleatorios en el modelo de conducción de los conductores, nos reproduce también un poquito la calidad de pronto de la malla vial. Eso también está relacionado con eso, cuando hay que frenar aleatoriamente porque hay un hueco o hay alguna cosa rara.
Y finalmente, pues tenemos el movimiento, que es el que nos dice que la posición del bus en cada instante de tiempo va a aumentar de acuerdo con su velocidad. Nosotros fijamos aquí una velocidad máxima, digamos que, bueno, no es, sí, está aquí escrito. Las celdas tienen una una longitud de 3 metros. Nuestra velocidad máxima es de 7 celdas por segundo, que más o menos equivale a 70 y algo kilómetros por hora. Pero como tenemos este frenado aleatorio, básicamente el frenado aleatorio nos reduce la velocidad promedio crucero de los buses y la velocidad se vuelve entonces alrededor de 72.9 kilómetros por hora. Listo, que es un poquito más rápido de lo que se mueven normalmente los buses en Transmilenio, pero pues en nuestro sistema BRT ideal que vamos a trabajar, pues está perfecta. Ahora también hay otro tema, digamos que los buses no solo avanzan, sino que como lo vieron en el video, digamos que también hemos creado, esto está muy inspirado, digamos que a la estructura que tiene el Transmilenio en la autopista norte, aunque igual se podría adaptar a cualquier otra estructura. Lo que nosotros tenemos normalmente es, voy a poner aquí el pointer, en las estaciones hay un segundo carril que es el carril de parada. Entonces, básicamente lo que se espera es que el bus, cuando va a parar, siga una trayectoria similar a la que se muestra aquí con las flechitas rojas. Entonces, el bus llega a esta zona de aproximación y cuando llega a esta zona de aproximación, entonces el bus debe pasarse al carril de al lado. ¿Listo? Entonces, esa es como la regla. Obviamente hay que tener un criterio de seguridad, es decir, lo que queremos es que cuando el bus se pase al carril de al lado o cuando salga del carril de parada, no se vaya a estrellar. Entonces, por eso hay unas limitaciones a los espacios que debe haber entre el bus y el bus que viene atrás y el bus que viene adelante. Entonces, digamos que son criterios de seguridad para evitar, desde luego, que haya estrellones. No sería real. Entonces, las flechitas, aquí el mensaje es básicamente las flechitas rojas nos muestran cuál es la trayectoria que uno espera del bus para llegar a la parada. Cuando el bus sale de la parada, básicamente él desde el momento uno está queriendo volver al carril principal y entonces cuando tenga oportunidad de hacerlo, él va a cambiar al carril principal. Listo. Eh, Nosotros hemos creado entonces un sistema BRT, digamos que ideal, imaginario para arrancar. Este año vamos a iniciar un proyecto ya con Megabus, con la gente de Pereira. Tenemos ya un convenio con el operador de Megabus de la gente de Pereira y pues la idea es entonces empezar a adaptar ya este algoritmo a sistemas reales y trabajar con datos más reales. Pero pues en este punto estamos en un sistema ideal en el que hemos definido un corredor muy grande que se parece, digamos que al corredor completo desde Usme hasta la autopista norte. Tiene alrededor de 30 kilómetros. Este también. Tenemos 46 estaciones y hemos definido solamente 4 rutas, ¿listo? Las rutas que llamamos R1, R3, R5 y R9, que digamos que esa notación se debe a que la ruta 1 pues para en todas las estaciones, la ruta 3 para aproximadamente cada 3 estaciones, la 5 aproximadamente cada 5 y la 9 pues aproximadamente cada 9. ¿Por qué digo que aproximadamente? Porque hemos modificado un poquito las rutas para crear estos estaciones de acá que quiero que les ponemos mucha atención porque van a ser las protagonistas de la investigación, que son estas 16, 17 y 36, 37, porque son estaciones que vamos a llamar los main hubs del sistema, como las estaciones principales, algo así como la calle 100 en Transmilenio, que son estaciones, digamos en este caso, estaciones en las que paran todas las rutas. ¿Listo? Son las únicas estaciones en las que paran todas las rutas. Listo. Como les decía, aquí también hay pasajeros, entonces lo que hemos hecho es simular, digamos, las primeras 6 horas de operación del sistema. Todo se reduce a estas primeras 6 horas, entre las 4 y las 10 de la mañana. Y hemos supuesto un perfil de entrada de pasajeros que depende del tiempo, desde luego, esto no es un sistema estático, esto depende del tiempo. Entonces, los pasajeros entran con este perfil que tiene un pico alrededor de las 7 de la mañana, que sería como la hora pico, antecitos de las 7, y después vuelve y baja hacia una hora valle alrededor de las 9 y las 10 de la mañana. ¿Listo? Los pasajeros, ¿cómo entran al sistema? Entonces, entran al sistema cada 10 segundos poblamos de pasajeros al sistema y el número de pasajeros que introducimos cada 10 segundos pues está dado por una distribución de Poisson, cuya media la adaptamos, esta es esta función de acá, este D es esta función que está normalizada y P
es un numerito que nos dice cuántos pasajeros entran por hora al sistema y ese es el que vamos a cambiar. ¿Listo? Entonces, 30.000 pasajeros por hora, 40.000 pasajeros por hora, 50.000 pasajeros por hora. Ese es el el valor promedio, pero pues desde luego eso se traduce en que pues aquí va a haber una entrada mucho mayor de pasajeros en la hora pico. Bien, ahora, cuando un pasajero entra, es importante tomar varias decisiones. Lo primero es tomar la decisión de a dónde entra el pasajero. Tenemos 46 estaciones. Entonces, ahí es donde viene una primera cantidad, que es el perfil de entrada de pasajeros, ¿sí? Entonces, si ustedes están de acuerdo, debe haber un perfil de entrada que digamos que es algo que en la vida real uno mide con las entradas por hora en cada una de las estaciones, que me dice cuál es la probabilidad de que un pasajero entre en cierta estación. Ese es el que llamamos I. Ahora, cuando yo ya sé en qué estación, fíjense que tú tienes varios componentes estocásticos. Cuando yo ya sé el pasajero a qué estación entró, debo determinar a qué estación va. Y para eso se utiliza una matriz que se llama la matriz de transferencia, que en principio todos los sistemas de transporte deben tener. Es una información básica que me diga cuál es la probabilidad de que un pasajero que entró en una estación vaya a otra. Así determinamos entonces la estación de destino y pues cuando yo integro todas las posibilidades, pues termino con un perfil de salida que me dice cuál es, digamos, el número, la probabilidad de que un pasajero tenga como destino final cierta estación. Y como ustedes se dan cuenta, este perfil de salida tiene un pico alrededor de 16 y 17 y 36 y 37, que es la razón por la cual definimos esas estaciones allá como los main hubs, porque es donde la mayor probabilidad o la mayor probabilidad tengo de que sea el destino de los pasajeros. Entonces, por eso pusimos todos los buses allá. Bien, ahora, cuando ya tengo la estación de entrada y la estación de salida, yo tengo que escoger cómo voy a ir de una a otra. Como tenemos varias rutas, hay varias posibilidades. Entonces, lo que hacemos es coger todos los posibles itinerarios para ir de la estación A a la estación B. Esos itinerarios pueden incluir solo un bus, solo una ruta, pueden incluir cambios de varias rutas y todo eso. Nosotros limitamos nuestro análisis solo a 2 cambios de ruta, es decir, hasta 3 rutas diferentes para ir de A a B, que es algo, digamos que realista, pero igual, digamos que ya cuando uno revisa en la literatura, y pues es algo también natural entender, pues la gente siempre prefiere las rutas más rápidas, es decir, las que le involucren menos tiempo. Entonces, digamos que por eso, cuando ya tenemos el pool de todas las posibles itinerarios para ir de A a B, el pasajero va a escoger uno de esos itinerarios siguiendo una distribución exponencial con el peso del itinerario, en donde el peso del itinerario básicamente tiene en cuenta cuánta distancia recorre, ¿cierto? Que no todos es lo mismo porque puede haber idas y vueltas, puede haber idas y regresos. Tiene la distancia, tiene el número de paradas y tiene el número de cambios también. Entonces, así él escoge su ruta. Bien. Cuando ya tenemos eso, digamos que incluso todavía sin hacer simulaciones ni nada, es posible uno ya construir el tráfico de pasajeros que uno espera. Es decir, cuál es por ejemplo, aquí en la derecha, tenemos la probabilidad de que un pasajero se suba o se baje de un bus en cierta estación. Entonces, claro, evidentemente uno encuentra que esos main hubs que definimos, debido a que ahí paran todos los buses y debido a que mucha gente va para allá, pues tienen las mayores o tienen tráficos de pasajeros bastante altos esperados. ¿Listo? Por aquí hay una estación que también tiene harto tráfico de pasajeros, pero bueno, eso es lo importante. Ahora, eh, no lo he dicho, pero bueno, en cada estación hay exactamente 3 puertas. ¿Listo? Hemos definido 3 puertas. En la mayoría de las estaciones paran hasta 3 rutas, entonces digamos que ahí no tenemos problema porque yo le puedo poner una puerta a cada ruta y ahí no hay problema. ¿Cuándo aparece el problema? En los main hubs, en estas 4 estaciones principales, yo tengo 4 rutas y 3 puertas. Eso quiere decir que yo debo decidir, 1, cuáles rutas van a compartir puerta y 2, cuál puerta es la que se va a compartir. Esa sería como unas variables en mi problema. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es calcular, ya teniendo este tráfico de pasajeros aquí en los hubs principales, yo lo que puedo calcular es cuál es el tráfico máximo, es decir, en cuál puerta yo espero el tráfico máximo, dependiendo de cuáles son las rutas que estoy combinando. Digamos que vemos que combinar la ruta 1 y la ruta 9 me va a generar el mayor tráfico posible, mientras que combinar la ruta 3 y la ruta 1 me va a generar
ese tráfico posible máximo va a ser más pequeño. Entonces, digamos que eso es importante para lo que viene más adelante. Yo también puedo, de nuevo, sin hacer nada de simulaciones, esto solo está basado en las matrices de transición y todo eso. Yo puedo también establecer cuál va a ser la ocupación esperada de los buses, ¿sí? Entonces, esto básicamente me dice cuál es la probabilidad de que un pasajero esté montado en un bus, dependiendo de dónde esté en el sistema. Y digamos que lo que vemos es que esa probabilidad se maximiza por acá, es decir, en estas regiones donde yo espero los buses más ocupados posibles. Obviamente esto depende de la frecuencia, pero aquí es donde espero la mayor ocupación. Y precisamente en estos hubs de acá, me doy cuenta que los buses que más ocupación tienen son las rutas 3 y la ruta 5. ¿Listo? De nuevo, eso ya va para qué, porque ya vamos a ver. Bien, también es importante dejar claro que cuando ya tenemos todo preparado, es decir, cuando ya tenemos la simulación andando y un bus llega a la estación, entonces el tiempo de parada del bus va a depender de, pues hay un tiempo base que son 10 segundos, lo que se demora el bus, que se va abriendo las puertas y cerrándolas, pero el tiempo también va a depender de cuántos pasajeros se quieren bajar y de cuántos pasajeros se quieren subir. Eso es, digamos que también está un poco estandarizado. Hay el tiempo de parada es variable y hemos fijado un máximo de 30 segundos. Bien, es decir, después de 30 segundos el bus se va, sea como sea. Eh, Finalmente, también quiero decir que hay una probabilidad de que el pasajero se suba al bus, es decir, no está dado que el pasajero llegue, que el bus llegue y el pasajero se sube, porque eso depende obviamente de la ocupación del bus. Entonces hemos puesto esta función sigmoidal para simular la probabilidad. Entonces, si el bus está desocupado, pues el pasajero con toda seguridad se va a subir, pero cuando el bus sube su ocupación, entonces el pasajero pues ya lo va a pensar y es posible que no se pueda subir, entonces él se queda ahí en la fila en la estación. Digamos que en las estaciones dentro del software hay filas de pasajeros, entonces él se queda ahí en la fila y espera el siguiente. Digamos que eso es bastante realista. Bien. Eh, bueno, aquí yo creo que por esta parte voy a pasar un poco rápido. Digamos que antes de meterle todos los pasajeros y todo eso, hicimos una validación del modelo y aquí digamos que lo que quiero dejar claro es que hicimos la validación y cuando uno mira cómo es la longitud de la fila con respecto a la saturación de la puerta, eso es básicamente la probabilidad de que la puerta esté ocupada. Independiente de cuál sea la distancia entre paradas y todo eso, digamos que todas las rutas se comportan igual. Y lo que quiero remarcar acá es que existen teorías para eso. Existe la teoría que me dice cuál debe ser la longitud de la fila. Eso depende de la irregularidad, de la aleatoriedad de las salidas y de las llegadas. Pero digamos que teóricamente la curva teórica es la curva negra y cuando hacemos nuestras simulaciones, los puntos, lo que aparecen acá son los que digamos que mejor dicho, los puntos son lo que obtenemos a partir de las simulaciones y efectivamente tenemos una muy buena coincidencia entre la teoría y el resultado de nuestras simulaciones, lo que nos dice que efectivamente nuestro esquema de simulación, sobre todo, capta muy bien toda la dinámica de la formación de filas en las estaciones, que es, digamos que nuestro objetivo principal. Bien, bueno, por aquí voy a pasar rápido. Entonces, ¿cuál es la pregunta de investigación ahora sí? Entonces, la pregunta es, vea, yo tengo 4 estaciones en las que tengo que compartir puertas. Entonces, la pregunta es, ¿será que si yo cambio la forma en la que comparto esas puertas, es decir, cambio las rutas unas con otras para cuáles son las que están compartiendo las puertas, afecto cómo se comporta el sistema, afecto el performance del sistema? Y dos, si se afecta el performance del sistema cuando yo cambio las puertas o la asignación de puertas, entonces, ¿será que eso tiene un efecto sobre las frecuencias óptimas? Es decir, yo podría modificar las frecuencias óptimas modificando la asignación de las puertas en las estaciones. Entonces, eso es lo que queríamos ver. Y para eso, entonces, hicimos lo siguiente. Entonces, la idea es, si ustedes se dan cuenta, tenemos 4 rutas, tenemos 3 puertas. La realidad es que uno puede hacer eso 3 a la 4,
veces, hay 3 a la 4 combinaciones diferentes. Sin embargo, hay unas configuraciones que son repetidas, es decir, todos parando en la puerta 1 es lo mismo que todos parando en la puerta 2 y es lo mismo que todos parando en la puerta 3. Entonces, digamos que esas 3 configuraciones se convierten en una sola. Al final, nosotros estudiamos 51 configuraciones diferentes de puertas. ¿Listo? Entonces, aquí lo que uno ve es la velocidad del bus promedio. Para cada línea es una configuración de puertas diferente. La velocidad de los pasajeros promedio. El flujo de pasajeros promedio, que esa es la cantidad importante porque esa es la que me dice la capacidad del sistema. Y también los costos de operación promedio para cada uno de estos. Aquí, ¿qué es lo que estamos poniendo en el eje X? La frecuencia de las rutas. Y estamos suponiendo por ahora que todas las rutas tienen la misma frecuencia. Entonces, aumentamos todas las frecuencias de la misma manera. ¿Qué es lo importante de notar acá? Bueno, arriba tenemos 40.000 pasajeros por hora, abajo tenemos 50.000 pasajeros por hora. ¿Qué es lo importante de notar acá? Desde luego, fíjense que hay una frecuencia en la que las velocidades empiezan a caer, ¿cierto? Esa frecuencia es la frecuencia que llamamos frecuencia crítica, es decir, a partir de esa frecuencia se me empiezan a formar filas en las estaciones. Desde luego, esa frecuencia crítica depende de cómo sea, entonces, la organización de las puertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta línea amarilla significa todos los buses parando en la misma puerta. Entonces, desde luego, tenemos una frecuencia más pequeña. Esta de acá significa utilizar solamente 2 de las 3 puertas disponibles. Tenemos una frecuencia más pequeña. Y la frecuencia más alta se obtiene cuando yo no tengo o cuando utilizo, obviamente, esto todo es en los main hubs, ¿no? Solamente estamos hablando de cambios en los main hubs. En el resto de las estaciones, cada bus, cada ruta tiene su puerta es exclusiva. Pero esto solamente es en esas 4 estaciones. Que ya es, digamos, bien diciente, ¿no? En solo 4 estaciones yo modifico las puertas, me tiro todo el sistema. Y estas azules son utilizando las 3 puertas, pero igual utilizando las 3 puertas yo tengo muchas posibles combinaciones y por eso tengo esa distribución de curvas. Digamos que eso lo que nos muestra es efectivamente, no es solamente cuántos buses están en la puerta, sino además, o cuántas rutas comparten la puerta, sino además cuáles rutas son las que están compartiendo la puerta y también, ya lo vamos a ver, cuál puerta es la que estoy compartiendo. Entonces, ahí aparecen varias cosas. ¿Qué quiero marcar aquí? Este es el flujo de pasajeros. Fíjense que el flujo en algunas curvas se maximiza y llega a un punto máximo. Este punto máximo es el punto óptimo de operación. Cuando el sistema está en un flujo aquí, que está saturado, quiere decir que está moviendo todos los pasajeros de forma correcta y no se le están acumulando pasajeros en las estaciones. Entonces, esto es, digamos, el ideal. Como si ustedes se dan cuenta, si yo utilizo solo 2 puertas o utilizo una puerta nomás, nunca llego al flujo ideal y eso quiere decir que en estas configuraciones, las moradas y la amarilla, el sistema realmente nunca llega a satisfacer la demanda bien. Las azules, sin embargo, sí lo hacen cuando tengo 40.000. Si tengo 50.000, ustedes se dan cuenta, hay varias configuraciones, incluso en las azules, que no alcanzan a llegar a este máximo del flujo y empiezan a caer acá antes de llegar hasta ahí. ¿Eso qué quiere decir? Antes de satisfacer la demanda, el sistema empieza a crear filas y empieza a dañarse todo. Entonces, digamos que aquí lo que me muestra esto es efectivamente yo puedo afectar la configuración del sistema o el performance del sistema combinando de manera errónea las puertas en las estaciones. Esta grafiquita de acá, estos índices de acá, básicamente nos muestran cómo es esa frecuencia crítica, esa frecuencia máxima, dependiendo, aquí ya solamente nos enfocamos en las líneas azules, dependiendo de cuál es la puerta que estoy combinando. Y lo que nos damos cuenta es que las frecuencias máximas o las frecuencias críticas más grandes siempre ocurren cuando la puerta que estoy combinando es la primera. Y este 1 quiere decir la primera puerta que los buses encuentran cuando llegan a la estación. ¿Listo? Entonces, evidentemente, pues no evidente, eso no es tan obvio, pero lo que nos muestra esto es que el sistema se comporta mejor si los trancones o si esa puerta si la puerta más bici, más trajineada de la estación es exactamente la primera, la que más tráfico tiene. Bien. Ahora,
cuando miramos de cerca los resultados también y vemos cuáles son estas configuraciones, las peores y las mejores, nos damos cuenta que la configuración que mejores resultados da cuando yo combino, y mejores resultados quiere decir mayores frecuencias críticas. Cuando yo combino dos líneas, son siempre estas, R1 y R3. R1 y R3 son la configuración que mejores frecuencias críticas nos da. Entonces ahí nos acordamos de que R1 y R3 eran las que tenían ese menor tráfico conjunto cuando hacíamos ese análisis de tráfico de pasajeros. Sin embargo, cuando miramos cuáles son las configuraciones que tienen las peores frecuencias críticas, obtenemos a R5 y a R3, a la combinación de esas dos en una puerta. Y R5 y R3 efectivamente no nos dan el mayor tráfico de pasajeros. La que nos da el mayor tráfico de pasajeros es R1 y R9. Entonces uno dice, no, pues efectivamente el tráfico de pasajeros no es la única cosa a tener en cuenta acá. También es importante recordar que R5 y R3 eran los que mayor flujo, digamos que mayor ocupación de buses tenían en nuestro esquema de ocupación de buses. ¿Eso qué quiere decir? Que para determinar cuáles son las mejores y las peores combinaciones, no es solo cuántos pasajeros yo espero, cuál es el flujo de pasajeros que espero en una estación, sino también la ocupación de los buses promedio que espero cuando lleguen a esa estación. Entonces ahí están revueltos esos dos efectos. Listo. En lo que sigue, vamos a ir hacia la optimización, bueno, hacia una aproximación a la optimización. Vamos a definir una función de costo. Entonces, para definir la función de costo, vamos a sumar dos componentes, como normalmente se hace. Una, deteniendo los costos de operación, es decir, los costos de operación en esto quiere decir es cuántos buses, tiene que ver con los buses y con el tiempo que estoy utilizando cada bus. Entonces, y el tiempo de los usuarios, ¿sí? Entonces los voy a sumar. Obviamente no le voy a dar valores a esto en unidades, en pesos o en dólares o lo que sea. Este flujo lo voy a utilizar, o este costo de operación lo voy a expresar en buses hora. Es decir, en una unidad que me diga cuánto cuesta operar una hora un bus. Entonces ahí está metido tanto combustible, tanto tiempo del conductor y todo eso. Digamos que aquí no se están teniendo en cuenta los costos fijos, pues porque son fijos y dentro de un marco de optimización, pues no deberían importar. Entonces, estos costos son solo los costos variables. Estos están expresados en bus hora. Y este es el costo de los usuarios, digamos el tiempo de los usuarios, que es inversamente proporcional a la velocidad promedio. Entonces, entre más grande sea la velocidad promedio, entonces pues los usuarios se van a demorar en general menos tiempo en sus desplazamientos y entonces tenemos un costo menor. Aquí, bueno, aparece el número de pasajeros también para normalizar, para que queden, digamos, en la misma escala estas dos cosas, en el sentido de que si yo aumento el número de pasajeros, voy a aumentar también las frecuencias y entonces los dos costos van a aumentar de la misma manera. Y aquí entonces aparece el único parámetro que vamos a analizar y es este parámetro U, que digamos que es el que me dice cuál es el peso relativo entre los dos costos. ¿Listo? Si U vale mucho o tiene un valor más grande, quiere decir que el sistema le da más importancia al tiempo de los pasajeros. Si U vale menos, pues es un valor más pequeño, pues quiere decir entonces que el sistema no le importa cómo vayan los pasajeros en los buses y solamente le importa la parte operacional. Entonces, aquí lo que hacemos es convertir esas gráficas que estábamos viendo ahorita en gráficas de costo. ¿Listo? Y entonces, digamos que lo que quiero que veamos es, existe una lineecita, pues las puntos verdes me marcan la frecuencia crítica a partir de la cual aparecen filas. Y lo importante es notar que apenas aparecen filas, el costo se me dispara. ¿Sí? Siempre que yo ponga filas o aparecen filas, el costo se dispara hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Eso es muy importante. Lo que nos dice esto es, si en un sistema de filas hay un problema operacional. Es decir, idealmente en un sistema BRT el que sea, no debería haber filas, porque filas me están incrementando de entrada, me están incrementando los costos, tanto de operación como de pasajeros. Y lo otro, y el puntico amarillo me identifica el punto en el que tengo el menor costo posible. Es el punto óptimo, digámoslo así. Entonces lo que vemos es que
a medida que yo aumento el peso de los pasajeros o el peso de los pasajeros en el sistema en la función de costo, pues entonces obtengo cada vez soluciones. Enfoquémonos por ahora en las azules. Fíjense que aquí las soluciones para todas las azules están muy pequeñitas. Quiere decir que todas tienen más o menos la misma frecuencia óptima, pero a medida que aumento el costo de pasajeros, entonces empiezan a aparecer las limitaciones que pone la frecuencia crítica, y entonces ese costo óptimo se me empieza a distribuir a lo largo de diferentes frecuencias dependiendo de cómo estén organizadas las paradas. ¿Esto qué me sugiere? Me sugiere que en efecto las frecuencias óptimas se afectan cuando yo cambio las paradas en las puertas. Bien. Esta última parte es simplemente una comparación que me muestra cuál es la relación entre este costo de los usuarios y el costo de operación, porque pues uno podría decir, no, sí, es que esto pasa, pero es que usted le está dando a esto demasiado valor y ningún sistema en el mundo le da tanto valor al tiempo de los pasajeros, entonces esto es irrealista. Cuando miramos en la literatura, resulta que no, resulta que lo normal es que el costo de los usuarios esté entre 2 y hasta 11 veces el costo de operación. Eso es como más o menos lo que se manejan diferentes sistemas del mundo. Y pues ese rango realmente está muy de acuerdo con las simulaciones que estamos mostrando acá, incluso sobre todo para esta parte, para las líneas azules, las que ocupan todas las puertas disponibles, que son las que tienen sentido. Entonces, digamos que esto nos permite concluir que digamos que estos efectos no son el fruto de darle valores irreales a la función de costo. Listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer eso es lo que estamos trabajando ahorita, en crear un esquema de optimización basado en esto. Pero por ahora lo que vamos a hacer es hacer una aproximación a la optimización de frecuencias. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer frecuencias relativas entre rutas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A cada ruta se le asigna un número que es 1, 2 o 3, el que sea. Este número va a decir que es básicamente un valor que va a ser relativo. Voy a coger una frecuencia de referencia F0, ¿cierto? Y dependiendo de esa frecuencia de referencia y este número que le asigné a cada ruta, voy a definir cuál es la frecuencia real de la ruta. ¿Listo? Entonces, por eso llamamos frecuencias relativas, porque todas están relacionadas con F0, pero puede ser F01, F0 sobre 2 o F0 sobre 3. Y ese parámetro F0 lo que hacemos es escanearlo entre 6 y 160 buses por hora. Entonces, fíjense que tenemos un escaneo de frecuencias. Las frecuencias relativas, de nuevo, tenemos 81 posibilidades. Las 81 posibilidades las vamos a considerar, ¿cierto? Entonces, y después de hacer todos esos escanes y todas esas posibles frecuencias relativas, lo que vamos a hacer es buscar cuál es la configuración de frecuencias que resulte en el mejor o en el costo más pequeño posible. Entonces, no es un esquema de optimización real, realmente simplemente lo que estamos haciendo es como un mapeo muy grande y dentro de ese mapeo estamos encontrando cuál es la frecuencia más apropiada. Cuando hacemos eso, o las frecuencias más apropiadas, aquí ya cada ruta tiene su propia frecuencia. Y vamos a hacer eso para 3 configuraciones diferentes. Una, que es la que esperamos que se comporte bien, que es la que comparte R1 y R3, ¿cierto? Otra, el caso extremo que esperamos que se comporte muy mal, que es R5 y R3. Y otra, el que se comporta todavía más mal, que son R5 y R3, pero ya no en la primera puerta, sino en la tercera. Y cuando hacemos eso, efectivamente encontramos que si yo tengo 40.000 pasajeros por hora, ¿cierto? Efectivamente, y el tiempo de los pasajeros no me importa mucho, este parámetro es relativamente pequeño, pues encontramos frecuencias muy similares a partir de este esquema, ¿no? Entonces encontramos frecuencias óptimas muy similares. Fíjense que no cambian las frecuencias de cada una de las rutas. Sin embargo, si a mí ya me interesa más el tiempo de los pasajeros, aquí sí aparecen diferencias significativas en la frecuencia de cada ruta dependiendo de cómo organicé esas paradas. ¿Listo? Y no solo eso, también me aparecen diferencias significativas en el costo. Siempre la que me da menos costo es efectivamente la que yo esperaba que se comportara mejor. Y en la velocidad promedio de los pasajeros. De nuevo, siempre la que me da la mejor velocidad promedio es la que yo esperaba que se comportara mejor. ¿Listo? Bien,
¿Qué pasa si yo ahora tengo 50.000 pasajeros por hora? Entonces, efectivamente, cuando tengo 50.000, esto sí. Luego, si no me importa el tiempo de los pasajeros, me dan soluciones muy similares, pero si ya me importa más el tiempo de los pasajeros, ya las soluciones son, y aquí ya son realmente diferentes, ¿no? Entonces, y fíjense que ya tenemos una diferencia de casi 3 kilómetros por hora en las velocidades óptimas que nos dan las diferentes configuraciones. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere esto? Nos sugiere, vea, evidentemente o efectivamente parece que el problema de las frecuencias óptimas sí, sí se afecta cuando ustedes cambian las puertas, ¿cierto? Eh, y evidentemente esa afectación es más importante si usted está hablando de un sistema en el que tiene muchos pasajeros y en el que le da mucha importancia al tiempo de los pasajeros. Obviamente esas dos cosas escalan similarmente. Ahora, independiente de si el problema de la optimización está bien o si la aproximación está bien o mal, uno puede de todas maneras hacer un análisis de sensibilidad sin necesidad de recurrir a la optimización. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Decir, vea, yo encontré una solución óptima para la configuración A, que es cuando R1 y R3 están compartiendo la puerta. ¿Qué pasa si yo a partir de esa configuración y de esas frecuencias simplemente cambio las puertas? Y entonces me doy cuenta que el mero hecho de cambiar las puertas con estas frecuencias que encontramos acá me genera un 14.4% de aumento en el costo total del sistema. Igual aquí, yo encontré una configuración, no sé si es la configuración óptima, pero encontré una configuración que es menor que muchas más para la configuración A, con 50.000 pasajeros y dos buses y un factor de U de 2, que es esta. ¿Qué pasa si en esta configuración yo cambio las puertas y pongo esta? Entonces encuentro en este caso un aumento de 43.8% en el costo total del sistema, es decir, un aumento abismal. ¿Qué quiere decir eso? Es independiente de si la aproximación que hicimos de las frecuencias óptimas está bien o mal, es claro que el sistema en estas configuraciones que son muy buenas, sí reacciona muy negativamente ante el cambio de puertas. Y eso evidentemente nos dice que si yo quiero optimizar el comportamiento de un sistema BRT, así sea solamente en una estación, que es la estación que es la que más flujo de pasajeros tiene, ahí tengo que tener mucho cuidado con cómo pongo las puertas porque puedo crear pérdidas significativas en el performance de mi sistema con organizarlas mal. Eh, listo. Ahora, la siguiente pregunta sería, listo, entonces, qué determina o cómo hago yo para saber cuál es la mejor puerta posible? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos de nuevo todo este esquema de aproximar la optimización para diferentes configuraciones de puertas, pero como ya sabemos que siempre los mejores resultados se obtienen cuando es la primera puerta la que se comparte, entonces nos restringimos a esas configuraciones y ahí terminamos solamente con 6. 6 configuraciones de posibles combinaciones de 2 rutas parando en la puerta 1. Y miramos cómo comparaban los costos óptimos o los mejores costos, no digamos óptimos porque no sabemos si eso es un mínimo, pero los mejores costos cuando tenemos 40.000 pasajeros por hora o 50.000 pasajeros por hora. ¿Y qué encontramos? Que efectivamente podemos obtener una dependencia monotónica, ¿cierto? Del costo que obtenemos con y aquí aparece un parámetro bien simpático y es la ocupación esperada de los buses que llegan a esa puerta que es compartida en la estación en la que yo espero el mayor tráfico de pasajeros. Es decir, se combinan los dos parámetros de los que habíamos hablado antes. Uno, el flujo de pasajeros y dos, la ocupación esperada de buses. ¿Y qué encontramos? Que los costos efectivamente se minimizan en tanto para 40.000 como para 50.000. El costo más pequeño se obtiene cuando yo hago que esa demanda de buses sea la más pequeña en la estación en la que espero el mayor tráfico y el costo más alto se obtiene cuando esa demanda es la más grande posible. Entonces, digamos que ya esto lo que nos da una idea es de que efectivamente hay cambios en el performance del sistema con las puertas, pero también nos permite establecer un poquito cuál sería esa guía y nos permite decir, vean, no es solamente cuántos pasajeros va a haber,
no es cuántos pasajeros van a esperar, cuántos pasajeros se van a bajar, sino además con cuánta ocupación o cuántos pasajeros llegan los buses cuando llegan a esas paradas. Listo. ¿Qué queda para concluir? Pues efectivamente, pues, ¿qué viene? Estamos trabajando en establecer un esquema de optimización, ¿sí? Más formal, digamos que estamos trabajando ahorita con algoritmos genéticos para tratar de encontrar frecuencias óptimas. Y pues desde luego, como les comentaba, vamos hacia sistemas de transporte reales que nos permitan un poquito, fíjense que hay una cantidad de parámetros aquí que nosotros hemos puesto, digamos, de alguna manera algo arbitrariamente, pero pues la idea es poder coger datos reales y llevar esos parámetros hacia valores un poco más realistas que nos permitan llevar mejor dicho, o aplicar estas cosas en sistemas reales y proponer, digamos, alternativas en sistemas reales. Entonces, con eso. Muchísimas gracias, Miguel, por la charla. A tiempo todo, muy claro. Ahora, pues, por favor, cualquier persona que quiera hacer una pregunta lo puede hacer. Pueden abrir sus micrófonos, no hay ningún problema, o pueden escribirlas en el chat. Hay una pregunta aquí de Esteban en el chat que dice, ¿cómo se define el diagrama de flujo de la simulación? Listo. Para hacer la simulación, lo que hacemos es primero fijar cómo vamos a guardar las puertas, ¿cierto? Cómo vamos a acomodar las puertas. Fijamos la demanda de pasajeros, fijamos las frecuencias de las rutas, ¿cierto? Y normalmente lo que hacíamos era poner todas estas frecuencias de las rutas en términos de una frecuencia, o sea, son relativas, y en términos de una frecuencia base de referencia, que es la que íbamos a escanear, ¿cierto? Y lo que hacemos es que para cada punto, cada valor de frecuencia, corremos la simulación alrededor de 30 o 32 veces máximo, ¿sí? ¿Cuál era nuestro criterio? Nuestro criterio era correr la simulación cada vez con diferentes, fíjense que esto es una cosa que tiene muchos parámetros estocásticos, entonces cada vez hacíamos, uy, hay como un ruido ahí, alguien se le abrió el micrófono, ya. Entonces, cada vez lanzábamos la simulación con una seed diferente, ¿cómo se dice seed? Con una semilla Semilla. diferente, con una semilla diferente. eh, y, eh, y entonces, ¿cuál era nuestro criterio? Que cuando yo cogía todos los resultados, entonces hago la simulación y calculo todos los parámetros, flujo, velocidades y todo eso. Cuando yo encuentro que la desviación estándar entre todas mis simulaciones está por debajo del 1%, entonces ya digo que tengo suficientes datos. A veces ocurre que cuando el sistema es muy desordenado, cuando me voy al extremo de que hay unos trancones tremendos y todo eso, efectivamente yo no logro bajar la desviación estándar por debajo del 1% debido al desorden que tiene el sistema. Entonces ahí paro en 32, máximo 32 simulaciones. Y eso es digamos que lo que estamos haciendo acá. Bueno, no lo dije, pero pues digamos que todo el core de cómo se mueven los buses y cómo se mueven toda la cosa, está escrito en C++. Y yo utilizo Python por encima porque soy muy perezoso y no quise aprender cómo se hace la paralelización en C++, y en Python es re fácil. Entonces Python es el que hace todo el problema de paralelización y lanza todas las simulaciones en paralelo al tiempo, mira cuáles son los resultados, las promedia, se da cuenta si ya vamos bien o no, o vuelve y las lanza y así. Entonces Python es el que hace todo por encima, pero el core de todo está en C++. Muchas gracias. Carlos tiene levantada la mano, pero voy a pasar una preguntita que hizo el profesor José Daniel y luego te doy la palabra. ¿Listo, Carlos? Si otra persona quiere hablar, también puede levantar la mano y por orden de levantar la mano se les va dando el turno. Profesor José Daniel pregunta por el chat. ¿La simulación de autómatas celulares está corriendo todo el tiempo por detrás para todos los resultados? Sí, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo lo que tenemos son los bucecitos moviéndose. Y cuando el bus llega a una estación, entonces ahí se activa un módulo que es el que tiene que ver con los pasajeros que están esperando en la estación. Entonces los pasajeros, eh, el-
el pasajero, digamos que dentro de la simulación, básicamente al pasajero se le asigna el bus, eso quiere decir que el pasajero se subió al bus, el bus se siguió a mover, llegó a la siguiente estación, yo tengo, el bus tiene la información de qué pasajeros van para a esa estación, entonces el pasajero se baja y así. Entonces todo el tiempo el autómata está corriendo detrás y encima de ese autómata está el movimiento de pasajeros. Listo, muchas gracias. Carlos, adelante, puedes abrir tu micrófono y preguntar. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos. Yo quería preguntar sobre la complejidad temporal de este tipo de simulaciones, ¿no? Porque pues me imagino que las combinaciones aumentan muchísimo con el número de puertas y estaciones. Entonces, más o menos, ¿cuál es la complejidad temporal de hacer algo así? ¿Es n cuadrado, es n cubo, es exponencial de n? Y si es realista hacer una simulación de estas, digamos, para el sistema de Bogotá, que tiene muchas estaciones, muchas puertas y muchas rutas. Sí. Bueno, ahí hay dos complejidades mezcladas, ¿no? Una es la complejidad del número de buses, ¿sí? O la complejidad del autómata, básicamente. Esa, digamos que esa la tenemos estimada en alrededor de n, esa está lineal. Digamos que hemos escrito, el programa está escrito para que en el movimiento de buses y todo eso, yo no tenga force combinados. Todo se hace en un solo escaneo sobre todos los buses. Y ahí calculo los gaps, calculo todo y todo va con un solo escaneo. Sin embargo, lo que sí nos hemos dado cuenta es que en la parte de pasajeros sí tiene una complejidad que es más difícil de estimar porque depende y está ligada a los buses. Es decir, si yo tengo muchos pasajeros y muy poquitos buses, entonces las filas de pasajeros bueno, que son arrays al final, en cada una de las estaciones, se empiezan a hacer muy grandes y se empiezan a complicar más y nos damos cuenta que entonces el algoritmo se empieza a demorar un poco más. También nos hemos dado cuenta que el algoritmo se demora un poco en la generación, en la parte aleatoria, en la aleatoriedad de generación de los pasajeros. Entonces, entre más pasajeros tenga, eso también va a resultar más demorado. Pero digamos que una respuesta que te diga, no, la parte de los pasajeros es n cuadrado, n cubo, n logaritmo de n, esa parte no la hemos estimado todavía muy bien. Pero te digo, digamos que sí se afecta, la parte de los pasajeros sí se afecta. Al final, digamos que estas simulaciones, incluso las que son más demoradas, salen en 2 segundos. Es lo que se demoran una simulación en correr. Entonces, lo que yo te digo es, pues digamos que esto sí es escalable. Cuando uno paraleliza eso, digamos, efectivamente uno en 2 segundos tiene, cuando utilizamos el computador de 32 threads, pues en 2 segundos yo tengo las 32 simulaciones, tengo mi estadística y tengo todo. ¿Cuándo se complica la cosa? En el algoritmo de optimización. Digamos que ese es digamos, el problema que estamos enfrentando ahorita. Cuando yo tengo un algoritmo genético y tengo tantos parámetros, efectivamente yo necesito del orden de, digamos que las que estamos manejando ahorita son del orden de 20.000 o 30.000 simulaciones para llegar a un óptimo. Y pues eso sí ya implican varias horas y varios días de cómputo, incluso con un computador bien chévere. Sin embargo, digamos que si yo quisiera pasarlo a un sistema más grande, digamos que este ya es un sistema bien grande, el número de pasajeros realmente es alto. Si lo quisiéramos pasar a un sistema más grande como el de Bogotá y eso, pues efectivamente se demoraría un poquito más. Pero fíjate que este es un problema que yo no debería o que yo no necesitaría estar corriendo todo el tiempo, ¿sí? Esto, digamos que habría que correrlo algunas veces para diferentes configuraciones, tal vez la mañana, tal vez la tarde, tal vez la noche, tal vez los fines de semana, pero no es algo que yo necesite hacer todo el tiempo para encontrar valores óptimos. Entonces digamos que ahí el tiempo no es algo que preocupe. Sin embargo, si yo lo quisiera, por ejemplo, para atender condiciones específicas como no, que se me va a dar un bus, entonces ahora qué hago, que se me dañe una puerta, entonces ahora qué hago. Fíjate que eso lo podrías tal vez resolver con simulaciones que se pueden hacer en una escala de tiempo mucho más corta. Entonces yo creo que sí es escalable y sí es aplicable en un sistema real. Bien. Gracias. Impresionante que sea tan rápido. De Sí, pronto son 2 aclarar, segundos. de todas maneras, Eso fue ha sido.
Dale, dale, Miguel. No, pues yo creo que William iba a decir lo mismo. Eso ha sido, antes nos demorábamos 20, como 20 minutos, ¿no? Haciendo una sola Sí, simulación. pues digamos, realmente Miguel es el que trabajó más que todo en toda esta implementación el diseño de modelo y todo esto, pero yo recuerdo que Miguel empezó primero todo en Python y luego se dio cuenta que era muy lento, entonces luego pasó la parte fundamental a C++ un poco y obtuvo una ganancia gigantesca. Eso también, digamos, aprovecho para mostrarles a ustedes que uno no se puede quedar con un solo lenguaje, un solo paradigma, uno tiene que saber las ventajas y desventajas de ambas cosas. Y en general uno obtiene mucho mayor rendimiento si uno sabe la herramienta apropiada para el problema apropiado. Miguel también ha estado corriendo estas simulaciones en un clúster de la Universidad de la UIS de Santander, la Universidad Industrial de Santander, por una convocatoria que nos ganamos de computación de alto desempeño hace ya un tiempo con una red iberoamericana de computación de alto desempeño que ya desapareció. Pero es para que ustedes vean que uno pues también puede gestionar algunos recursos de vez en cuando tiene que estar buscando, pero también hay centros de cómputo que permiten dar tiempos. Hay otra pregunta del profesor José Daniel que dice que si han observado el efecto de que los tiempos entre buses se desordenan a medida que avanzan por la línea. Esa es una de las dos preguntas que tiene. Em, sí, yo sé que ese paper del profe José Daniel, yo lo vi, en el que mostraban eso. Eh, la verdad, en este punto no lo hemos evaluado. Eso es algo que se nos ha pasado, como mirar, porque efectivamente los buses entran muy juiciositos, la frecuencia dada la frecuencia que uno pone nominal. ¿Sí? Entonces, si ponemos una frecuencia de cada 30 segundos va a salir un bus, entonces el bus efectivamente ¡pum! Entra al sistema cada 30 segundos, muy juiciosito. Ahí no tenemos una componente aleatoria. Pero no hemos hecho ese estudio de listo, si sale cada 30 segundos aquí bien juiciosito, entonces cada cuánto llega al final del sistema a ver cómo se comporta eso y de pronto eso cómo varía de pronto también con el desorden o con el trancón que producen las puertas. Eso no lo hemos evaluado, profe. No está, no lo hemos Pero mirado. se puede medir Claro, eso es fácilmente, súper ¿no? fácil de medir. Es solo ponerle ahí, pues, que haga una estadística cada vez que un bus llega. O sea, cada vez que un bus llega al final del sistema, llega a la última parada, deja sus últimos pasajeros. Ahí sí, digamos que obviamente tuvimos mucho cuidado de que cuando el bus llegue a la última parada, pues siempre se quede sin pasajeros, ¿no? Al principio cuando poníamos los pasajeros y eso, llegaban los buses y llegaban al portal y al parqueadero, digámoslo así, que hay como un parqueadero de buses en cada extremo y llegan al parqueadero con pasajeros montados, entonces nosotros, pero ¿cómo así? Bueno, al final era que había problemitas ahí con el algoritmo. Pero entonces ya estamos seguros de que cuando el bus llega a la última parada, arroja, bota a sus últimos pasajeros y se va solito al parqueadero, ahí obviamente podríamos tener una forma fácil de medir cuando llega Hay y, tres y con qué preguntas más. distribución llegan. Ah, perdón, perdón, Miguel. Hay tres preguntas más. ¿Las podemos hacer, Miguel, o tiene tiempo? Sí, 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 sí. Sí, perfecto. Otra pregunta también del profesor José Daniel dice, ¿cuáles serían los consejos más relevantes para Transmilenio? Listo. El consejo más relevante, digamos que el primero parece bastante sólido el resultado de que la primera puerta que los buses encuentran cuando llegan a la estación debe ser la que tiene mayor tráfico. ¿Listo? Esto digamos que uno lo puede entender en el sentido de que, listo, el trancón se arma ahí en la primera puerta si se va a armar, pero una vez uno pasa ese trancón, digamos que los buses que van para la segunda o la tercera puerta, pues se pueden mover libremente, entran y salen y no pasa nada. Esos digamos que pueden entrar y salir de manera fácil. ¿Cuál es el problema de hacer el trancón en la tercera puerta, por ejemplo? Entonces, que igual van en una fila, los buses igual van en fila, pero cuando los buses llegan a la primera puerta o a la segunda, salen de esa puerta y entran al trancón, y entonces entran a contribuir al trancón y se tienen que cruzar y todo eso. Entonces, digamos que yo creo que esa es como la explicación que le hemos dado a ese efecto y que nos dice el día, si hay trancón y si hay desorden, que sea en la primera puerta y que después de esa puerta los buses puedan entrar y salir sin problema. Esa es la primera recomendación. Y la segunda recomendación es, pues desde luego lo que nos muestra esto es, en principio, lo que hay que hacer es evitar que las rutas compartan puertas. Esa es el segundo resultado claro acá. Y el tercero es, hay que hacer una evaluación muy detallada porque
Es decir, se tiene que lograr que, mejor dicho, se tiene que combinar en las puertas, cuando haya que combinar buses en la misma puerta, se tiene que lograr que los tiempos de parada para esas rutas sean los más pequeñitos, y eso se logra, uno, o que haya muy poquita gente tratando de subir y bajarse del bus, o dos, que así haya mucha gente, digamos que el bus llegue solito y entonces la gente se pueda subir y el bus se vaya. Entonces digamos que hay que hacer un análisis muy detallado de cuáles rutas son las que se van a compartir. Digamos que actualmente lo que uno ve es que las rutas en las mismas puertas obedecen más hacia destinos comunes, pero no creo que se esté teniendo en cuenta, o no sé, la verdad, pues ahorita también estamos iniciando conversaciones con Transmilenio para ver todas estas cosas, es ver si esas puertas, esos buses que se pueden parar en la misma puerta obedecen a razones diferentes a que tengan un destino común, y si se está evaluando más bien el tema del flujo de pasajeros y de la ocupación. Muchas gracias. Hay una pregunta de Esteban Castro que dice, ¿el sistema de Transmilenio cumple con lo concluido en este trabajo o tiene mal organizadas las puertas? Que es similar a lo que se estaba hablando ahorita. Sí, la verdad en ese momento estamos haciendo aproximaciones. Afortunadamente este año ya con la universidad hemos tenido la oportunidad de hablar con alguna gente en Transmilenio. La respuesta corta es no sabemos. Bueno, una respuesta corta es, evidentemente, en Transmilenio hay muchas filas en algunas estaciones. Entonces, eso nos dice que no estaba funcionando tan bien como podría funcionar. Y dos, la otra respuesta es no sabemos. En este punto, ya si me preguntan cómo hace Transmilenio para decidir qué buses comparten la misma puerta, la verdad es que no sé. Listo. Y hay otras dos preguntas del profesor José Daniel. Una es que si se ha mirado cómo cambia la distribución de tiempos de espera cambiando la asignación de puertas, o pues, supongo, o esta se mantiene constante al cambiar las puertas. Eh, no hemos mirado los tiempos de espera, pero sí, digamos que una gráfica que teníamos antes, después la quitamos porque no la discutíamos tanto, pero antes teníamos aquí una gráfica de la ocupación promedio de las puertas de las estaciones, que eso también se puede medir fácilmente, medir la ocupación promedio de las estaciones, dependiendo de cómo yo esté configurando las puertas. Entonces, evidentemente, a medida que uno aumenta la frecuencia, pues la ocupación promedio de las puertas de las estaciones empieza a disminuir, pero lo que uno encuentra es que después de cierto punto, esa ocupación promedio ya no disminuye más, y cuando aparecen las filas y todo eso, esa ocupación promedio no empieza a aumentar tampoco porque yo tengo muchos buses ahí en filas, pero sí se estanca, se estanca. Entonces no reduce más. Entonces lo que uno encuentra es que efectivamente con diferentes paradas, con diferentes puertas, lo que uno logra es bajar la ocupación promedio a un nivel mínimo mayor o menor, dependiendo de cómo sean los órdenes de parada, y pues obviamente esa ocupación promedio también está relacionada con los tiempos de espera, pero pues el problema es que eso está cruzado también con las frecuencias. ¿Qué es lo que uno esperaría? Pues obviamente que si estamos hablando de que una combinación de rutas me genera más trancón o me genera más costos, pues es porque me está generando mejor dicho, en las estaciones se tiene que esperar más tiempo y se forma más tumulto para subirse a un bus. Entonces, eso también nos habla de ocupación de tiempos de espera. Y no lo dije, pero estas velocidades promedio de pasajeros con las que estamos haciendo esta optimización incluyen el tiempo de espera en las estaciones. Es decir, esta velocidad promedio se calcula como el momento en el que, como la diferencia entre el momento en el que el pasajero llegó a su estación de destino y se fue, menos el momento en el que el pasajero entró por primera vez al sistema, y ese tiempo es el que divide la distancia total en la que el pasajero se desplazó de una estación a otra. Entonces, digamos que eso ya también se está teniendo en cuenta acá, y eso es lo que nos muestra que efectivamente, digamos que todas esas contribuciones son las que hacen que el costo aquí se nos vaya para el techo cuando aparecen las filas. Perfecto, yo creo que vamos a hacer una última pregunta, hay varias más, pero entonces invito a las personas a que estén interesadas, le pueden escribir un correo al profesor Miguel Ángel. Yo Claro que sí. coloqué ahí el correo en el chat, Miguel Uribe Ron y Sabana Educo.
Y aquí Alejandro Rubiano pregunta, con un número creciente de usuarios, ¿cómo puede crecer un sistema de estos en frecuencia o número de rutas o en estaciones, en más carriles? Hay límites. Eso es una muy buena, eso es una muy buena pregunta. Y la respuesta es, vea, el punto, el cuello de botella aquí, uy, perdón, ¿qué están llamando? El cuello de botella aquí es la estación y es la puerta. Entonces, si el número si el número de pasajeros aumenta, pues básicamente digamos que la optimización me va a decir, vea, pues usted tiene que aumentar las frecuencias. Si ya las frecuencias llegan a un punto máximo en el que no pueden aumentar más porque entonces empiezan a aumentar las rutas, las filas, entonces usted dice, bueno, entonces habría que aumentar el número de rutas, ¿cierto? Como para habilitar más canales. Y de pronto entonces que esas rutas puedan adicionales, pues entonces habilite más canales que no interactúen entre ellos en las puertas. Si eso no es suficiente, de todas maneras, es decir, si al final hay que establecer paradas comunes y las puertas de la estación no alcanzan, entonces la solución es, que eso sí es lo que está haciendo Transmilenio, en algunas estaciones hay que poner más puertas, más puertas de paradas. ¿Listo? El sistema BRT, el sistema BRT tiene un librote gigante que es como un manual para los operadores BRT y ahí dice, y ahí lo manifiesta, dice realmente la solución principal a la mayoría y la razón por la cual algunos sistemas de estos BRT en el mundo tienen la misma capacidad de un metro o una capacidad muy similar al metro, es gracias a que las estaciones se logran con muchas puertas de parada, de manera que esa interacción entre buses se puede disminuir. Entonces, ese es como el camino a seguir. Si el número de pasajeros empieza a aumentar mucho, las estaciones tienen que ser más grandes y tienen que tener más puertas. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por todo este tiempo de preguntas. Pues el trabajo generó bastante interés. Ahí quedan algunas preguntas en el chat. Profesor José Daniel también transmite las felicitaciones por el trabajo. Él se disculpa porque ahorita se encuentra en el torneo internacional de física. Creo que él es como referee o algo Ah, así bien importante. Entonces está como siendo evaluador por un lado y participando en la charla por el otro. Entonces, bueno, la grabación va a quedar aquí disponible. Luego se subirá a un canal de YouTube apropiado y bueno, gracias. Esperamos poder contar con la presencia del profe Miguel Ángel en otras ocasiones también. con mucho gusto, profesores William, José Daniel. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, ahí seguimos en contacto. Gracias, gracias a los asistentes por venir y por estar presentes y su participación. muchas gracias, profesor Miguel Ángel. Felicitaciones, qué trabajo tan chévere. Sí, Muchas gracias, profe. Ahí estamos hablando a ver qué hacemos después, que claro que sí. ya está madurito. Ajá, sí, no, muy chévere. Que A ver esté si muy bien. convencemos a Transmilenio. Ojalá puedan Exacto. convencer a Transmilenio. Sí, Sí. A que nos pase daticos a ver cómo ajá, arreglamos ese desorden. listo. Bueno, hasta luego, mil Hasta gracias. luego, que estén muy bien. Feliz día a todos.